Amén. Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros aquí para que podamos adorar el nombre del Señor, para que podamos especialmente escuchar su palabra. Amén. Vamos a hacer una corta oración y vamos a la palabra de Dios en esta noche porque el Señor tiene algo que enseñarnos. Amén. Amado Dios, gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor, en tu presencia. Gracias, Jesús, porque es un privilegio poder estar, Señor, aquí contigo, especialmente, Señor, disfrutando de tu compañía, de tu presencia, de la cita que nos colocas en esta hora, Señor, de la cita divina que tú colocas para nosotros en esta noche, Señor. Queremos disfrutar de tu palabra, queremos, Señor, saciar nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, de tu presencia y de tu amor. Queremos, Padre, en esta hora pedirte, por favor, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Señor, tu palabra seguirá siendo la fuente de fe, la fuente que alimente nuestra fe, Señor. La fuente que nos restaure, la fuente que nos prometa, Señor, verdaderas promesas, Padre Celestial. Por eso estamos aquí, Señor. Dios, conoces el corazón de cada persona que vino en esta noche. Sabes, Señor, las dificultades, los problemas que posiblemente estemos viviendo o pasando. Y por estar aquí, Señor, sabemos de que tú nos quieres dar una respuesta, Señor, que quieres abrirnos una puerta a la cual, Señor, nos permitas, Padre Celestial, dirigirnos para entonces salir de esa dificultad. Te pido, Señor, también por nuestros amigos que están allí a través de las redes sociales, Padre, viéndonos en esta hora, Señor, oramos por sus casas, por sus familias, allí donde cada uno de ellos se encuentra, Señor, y te pido que a través de la virtualidad también, Señor, tú seas tocándoles y ministrándoles, Señor, en el nombre de Jesús, porque solo tú eres bueno y eres soberano y porque para ti, Señor, no hay nada imposible. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. En esta hora entonces vamos a continuar con el tema que hemos venido trabajando ya hace alrededor de 3-4 semanas, ya casi un mes. Y es un tema muy interesante que hemos estado viendo. ¿Está bien? ¿Alguien recuerda el título de la enseñanza que hemos estado trabajando? Promesas o promesa de restauración. Es el título de la enseñanza que hemos estado viendo en estas noches, los miércoles, y a través de la virtualidad los jueves también hemos estado viendo esta enseñanza. Promesa de restauración. Es la enseñanza que hemos estado viendo y como nos decía la palabra, nos enseñaba, notábamos que el restaurar es una promesa de Dios. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere levantarnos. Hablábamos de restaurar como recobrar, reparar, componer, reponer, devolver incluso, ¿no? Cuando uno restaura un utensilio en la casa que ya está muy viejito, que ya está muy usado, restaurarlo es casi que volverlo otra vez a que esté nuevo. Y la Biblia nos habla que Dios quiere hacer esto con cada uno de nosotros, especialmente porque cuando llegamos a sus pies estábamos para reparación. ¿Cierto que sí? Teníamos muchas cosas que teníamos en las cuales que ser restaurados. Y el texto base que hemos estado usando para hablar de la promesa de restauración de parte del Señor es Jeremías capítulo 33. Así que le invito a que por favor usted en su Biblia pueda ir a buscar Jeremías capítulo 33. Hemos estado viendo estos textos bíblicos tan interesantes en los cuales Dios le prometió a su pueblo restaurarlo. Le prometió restaurarlo y son las mismas promesas que Dios nos hace. Entonces hablábamos, mientras que usted lo busca, le cuento del año alrededor del 604, 580 antes de Cristo, con el profeta Jeremías, un hombre que tenía un apodo muy particular, el profeta Llorón, porque lloraba ese hombre tremendamente. Era difícil para él anunciar lo que Dios le había dicho que anunciara. ¿Qué le había dicho Dios que anunciara a Jeremías? Jeremías se convirtió en un predicador de malas noticias, porque tuvo que enseñarle a su pueblo o decirle las consecuencias de lo que le iba a suceder a causa de su pecado. Jeremías, a lo largo de 40 años alrededor, tuvo que estar hablándole a su pueblo y recordarle, nos va a ir mal por ser desobedientes. Y él se convirtió en un portador de malas noticias, de contar las consecuencias de los errores del pueblo. Y entonces, en medio del libro,
En medio del enojo de Dios, porque cada vez que Dios se acercaba a Jeremías, vaya, dígale al pueblo que esto le va a venir, que así va a ser castigado por ser desobediente. En medio de todos esos discursos de profetizar lo que iba a suceder a causa de la desobediencia, Dios en su corazón amoroso también le promete a su pueblo restaurarlo un día. Pero lo tremendo que hemos visto es que el pueblo no iba a ser restaurado, no sin antes vivir las consecuencias de sus errores. Primero tenía que pasar por estas consecuencias y luego ahí sí tenía que ser restaurado. Hablábamos de que la restauración iniciaba con el deseo de Dios y con la disciplina de Dios. Luego hablábamos de que Jeremías se encontraba preso cuando profetiza estos textos que a continuación vamos a leer, y que estaba preso por lo mismo, por obedecer a Dios. Lo encerraron en la cárcel por decir lo que Dios mandaba decir, que no era muy agradable ante los oídos de la gente. Hablábamos de que Jeremías, el capítulo 33, está compuesto por 4 sermones. Hemos visto 2 de ellos. Hoy vamos a ver el tercero. Y en estos sermones de Jeremías se encuentra la promesa de que el pueblo va a ser restaurado un día, de que Dios va a restituirlos, pero no sin antes disciplinarlos. Y veíamos las áreas que Dios va a restaurar o iba a restaurar en su pueblo, que son las mismas que quiere restaurar en nosotros. Y la primera área que Dios quería restaurar en su pueblo era la relación. Dios quiere restaurar la relación entre Él y nosotros. Era lo primero que Dios quería restaurar con su pueblo, porque después de pasarlo por el castigo y de la disciplina, que implicaba que se fueran para otra tierra, para otro lugar, 70 años después los iba a devolver, y lo primero que iba a restaurar con ellos era la relación. Porque era obvio que por la desobediencia y el pecado, lo primero que se corta entre nosotros y Dios es ¿la qué? La relación. La relación con Dios se corta. Y era lo primero que Dios iba a restaurar. Lo segundo que Dios iba a restaurar con su pueblo era la adoración. Eso lo vimos hace 8 días. Y hoy le invito a que se prepare para que veamos entonces lo tercero que Dios quiere restaurar en usted y en mí. Amén. Veíamos que la primera área que Dios quería restaurar era la relación, la segunda la adoración. Habíamos leído hasta el versículo 11 del capítulo 33, y ahora le invito a que por favor usted pueda leer conmigo el versículo 12 y 13 de Jeremías capítulo 33. Amén. Le hice como un breve resumen de lo que hemos visto para que usted no se quede perdido. Estamos viendo las áreas que Dios quiere restaurar en usted y en mí, las mismas que restauró con su pueblo: la relación, la adoración, y hoy vamos a ver la tercera. Esa tercera se encuentra en los versículos 12 y 13. Por favor, lea conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor. Dice así: así dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas las ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ¿qué? Sus ganados. Versículo 13 y último: en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente. ¿Ha dicho quién? Jehová. Hasta ahí. Ese es el tercer sermón que implica la tercera área que Dios quiere restaurar en nosotros y que Dios iba a restaurar en su pueblo. Le quiero contar esto, recordarle para que usted entienda la importancia de lo que hemos leído. Dios le prometió esto a su pueblo y alrededor de 70, 80 años después se cumple. Porque primero tenía que cumplirse. ¿Qué pasó en esos 70, 80 años antes de que se cumpliera esta promesa de restaurarlos? Disciplina. Tuvieron que vivir las consecuencias de sus ¿qué? Errores. Pero antes de que empezaran siquiera a vivir las consecuencias de sus errores, Dios ya había tenido determinado que después de pasar por el castigo los iba a restaurar. Primero su relación, segundo la adoración y por tercer
área que Dios quería restaurar según estos textos, la prosperidad. ¿Qué es lo tercero que Dios quiere restaurar? Con más ánimo. ¿Qué es lo que Dios quiere restaurar? Yo sé que usted a esta hora está acostumbrado a irse a dormir, pero hoy estamos aquí para escuchar la palabra. Lo tercero que Dios quiere restaurar en su pueblo, en usted y en mí, ¿qué es? La prosperidad. Dígale que está a su lado, la prosperidad. En estos versículos se encuentra de lo que el pueblo se sostenía, o la economía del pueblo. ¿Qué decían los versículos? Que iba a volver a ver por ahí ¿qué? Ganado. ¿Qué iba a volver a ver por ahí? Ganado. Pastores pastoreando sus ovejas. Y en este texto le quiero contar que Dios quería restaurar ¿la qué? La prosperidad. La prosperidad la podemos entender como el auge, la fertilidad, como la bonanza, como la dicha, como la bienaventuranza. Y yo quiero leerle a usted una historia muy particular. Es una historia judía, una historia muy antigua del pueblo judío. Es una historia que no se encuentra en la Biblia, se encuentra en un libro llamado el Talmud. ¿Alguien sabe qué es el Talmud? ¿No? Okay. El Talmud es un libro judío, el cual es muy importante para ellos porque en él se comprenden algunas leyes y sobre todo la interpretación de lo que es el Antiguo Testamento. Un judío estudia la Biblia con el Talmud. Es como si fuese un diccionario. Y allí está compuesto por diversas historias, entre esas una muy particular que leí hace varios años en un libro que se llama El Hacedor de Círculos. Se lo recomiendo, del autor y pastor Mark Batterson. Muy buen libro, El Hacedor de Círculos. Y quiero que por favor le ponga mucha atención a esta historia judía antigua. Todo judío la conoce. La leyenda del Hacedor de Círculos. Los niños pequeños danzaban bajo el fuerte aguacero como si fuera la primera vez que vieran llover. Y lo era. Sus padres levantaban la cabeza, abrían la boca y sorbían las gotas de lluvia como si se tratara de libaciones. Y lo era. Cuando no ha llovido en más de un año, las gotas de lluvia son como diamantes que cayeron del cielo. Lo recordarían para siempre como el día en que los relámpagos aplaudieron al Todopoderoso. El día en que saltar por los charcos se convirtió en un acto de alabanza. El día en que nació la leyenda del Hacedor de Círculos. Póngale cuidado a esta historia. Corría el siglo I antes de Cristo y una devastadora sequía amenazaba con destruir a toda una generación, la generación anterior a la de Jesús. El último de los profetas judíos había muerto hacía alrededor de 400 años antes. Los milagros eran unos recuerdos tan distantes que parecían falsos. Y no se oía a Dios por ninguna parte. Pero había un hombre, un excéntrico sabio que vivía fuera de los muros de Jerusalén, que se atrevió a orar de todas maneras. Se llamaba Joni. Y aunque el pueblo ya no podía escuchar a Dios, él sí creía que Dios aún lo podía escuchar a él. Cuando llueve, con frecuencia, la lluvia no es un pensamiento principal, pero durante una sequía es en lo único en que se piensa. Y Joni era la única esperanza del pueblo, famoso por su capacidad para orar pidiendo lluvia. Sería en aquel día, el día cuando Joni se ganaría su apodo. Con un cayado de 1,80 m en la mano, Joni comenzó a girar como si fuera un compás de matemáticas. Su movimiento circular era rítmico y metódico. 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados. Nunca alzó la mirada mientras la multitud lo observaba.
Después de lo que parecían horas, pero solo habían sido unos pocos segundos, Joni se paró de entre el círculo que había trazado. Entonces cayó de rodillas y levantó las manos al cielo con la autoridad del profeta Elías, que había hecho que cayera fuego del cielo. Joni llamó a la lluvia para que cayera. Señor del universo, juro ante tu gran nombre que no me voy a mover de este círculo hasta que hayas mostrado tu misericordia a todos tus hijos. Aquellas palabras hicieron que un escalofrío corriera a la espina dorsal de todos los que lo pudieron oír aquel día. No era solamente el volumen de su voz, era su tono de autoridad. Sin señal alguna de duda, aquella oración no se había originado en sus cuerdas vocales. Como el agua que brota de un pozo artesiano, las palabras fluyeron desde lo más profundo de su alma. Su oración era decidida pero humilde, confiada pero mansa, expectante sin ser arrogante. Y entonces sucedió. Al mismo tiempo que su oración ascendía a los cielos, las gotas de lluvia comenzaron a descender a la tierra. Una exclamación entrecortada corrió a los miles de personas que se habían congregado alrededor del círculo de Joni. Todos los rostros se alzaron hacia el cielo mientras las primeras gotas de agua descendían de lo alto. Pero Joni permanecía con la cabeza inclinada. La gente se regocijaba con cada gota que caía, pero Joni no estaba satisfecho con una simple llovizna. Arrodillado, aún dentro del círculo, Joni levantó la voz por encima de las exclamaciones de celebración. No he orado para pedirte una lluvia así, sino una lluvia que llene las cisternas, los pozos y las cavernas. La llovizna se convirtió en una lluvia tan torrencial que los testigos presenciales decían que no había ninguna gota de agua que fuera menor que el tamaño de un huevo. Llovía con tanta fuerza y con tanto ímpetu que la gente huyó al monte del templo para escapar a las inundaciones repentinas. Joni se quedó arrodillado dentro de su gran círculo y oraba. Una vez más precisó su osada petición. No he orado para pedirte una lluvia así, sino para pedirte una lluvia de tu favor, de tu bendición y de tu misericordia. Entonces, como una de esas lluvias bajó el sol, bien proporcionadas en medio de una tarde caliente y húmeda de agosto, comenzó a llover mansa y pacíficamente. Cada gota de lluvia era una señal de la gracia de Dios, y no solo empapaban la piel, sino que empapaban de fe el espíritu. El día antes del día había sido difícil creer. El día después del día era imposible no creer. Amén. Un poquito larga, pero interesante. ¿Por qué le hablo de esta historia de Joni? Porque restaurar la prosperidad es como una lluvia. Restaurar la prosperidad es como cuando todo está seco, dice el texto, que allí no había absolutamente nada, pero que Dios les prometía que otra vez iban a haber ganados y que otra vez la gente iba a tener que comer y de qué sustentarse. Y según esta historia, según esta palabra, una de las maneras de distinguir el pecado en el pueblo era la ausencia de la prosperidad. Y aquí yo quiero que tengamos cuidado con lo que vamos a ver esta noche rápidamente. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, el que no hubiese prosperidad económica, el que no hubiese prosperidad en los ganados, el que se murieran los cultivos, era una señal de que había pecado. ¿Por qué el texto comienza diciendo, en este lugar desierto y sin hombre? Porque así iba a quedar ese lugar, ¿por causa de qué? Del pecado. Y sabe, yo quiero que usted analice esto a la luz de la Biblia. Que no hubiese prosperidad, fertilidad, se caracterizaba muchas veces por la presencia del pecado. Y así sucedió específicamente en una circunstancia, o en varias más bien, no en una, pero en una muy diciente, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 14, donde Dios les dice, si mi pueblo se humillare,
Antes de esos versículos, Dios le dice a Salomón: Salomón, si tú llegas a ver que no llueve y que las plantas se secan y que los cultivos se marchitan y que los ganados se mueren y que la gente se enferma, preocúpese porque hay pecado. Yo no permití que lloviera para que no hubiese alimento. Y sabe, la Biblia me enseña que muchos de los fracasos nuestros entre la prosperidad, o no prosperamos porque hay algo mal en nuestra relación con Dios. Y lo tercero que Dios se proponía a restaurar entre Él y su pueblo era eso, la prosperidad. Porque le quiero decir que Dios es el primero en verlo a usted próspero. Dios quiere verlo a usted bendecido en todas las áreas de su vida. Otra vez, ¿listo? Dios quiere a usted verlo bendecido. Amén. ¿No? ¿Usted no quiere eso? Ok, pero en la Biblia, en otras palabras, le dijo Dios a Salomón: si usted mira que el clima cambia, preocúpese, papá. ¿Y por qué le hablaba de la historia de Joni y de la lluvia? Porque para el judío llover es señal de la bendición de Dios. Porque si llueve, hay plantas. Porque si llueve, hay comida. Si no llueve, estamos en la inmunda. Es lo que piensan ellos. ¿A qué se refiere eso? A la prosperidad. Y yo quiero ir con cuidado con este tema. ¿Por qué? Porque tristemente la prosperidad se ha tergiversado dentro de la iglesia de Cristo para hablar de una falsa prosperidad que no es bíblica. Pero le tengo que decir, la prosperidad es bíblica. Dios quiere verlo a usted prosperado. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia que Juan le deseó prosperidad a Gallo en todas las áreas de su vida, especialmente en su alma. La prosperidad es de Dios. Y el texto me está enseñando algo tremendo, que a veces usted y yo no somos prósperos porque hay pecado. ¿Porque qué hay? Personas que trabajan y la plata no se ve. ¿Usted conoce gente así? Personas que hacen, que van y es como si no hicieran. ¿No será? Y yo le quiero invitar a que usted en esta noche, a la luz de esta palabra, usted pueda notar por qué razón posiblemente usted no es próspero. Para esto hay que entender varias cosas. La primera, que la Biblia nos enseña que cuando hablamos de abundancia, también tenemos que conjugarla con las pruebas. Dios muchas veces prueba nuestra fe y nos pasa por tiempos de escasez. Pero en esta noche yo no le voy a hablar de las pruebas. Yo le voy a hablar específicamente de un tema el cual la Biblia declara, y es que muchas veces un pueblo, una nación no es próspera porque hay pecado en ella. ¿Que hay qué? Pecado en ella. Voy a atreverme a decir esto. A continuación, lo que voy a decir lo he escuchado de varios amigos venezolanos. Por eso lo voy a decir, porque ellos fueron los que lo han dicho. Y muchos de ellos, especialmente cristianos, dicen esto: la situación de nuestro país se debe al pecado que hay en él. He hablado con varios amigos venezolanos, cristianos, buenos cristianos, y dicen: el estado de nuestro país es porque allí hay mucha brujería, hechicería, es porque allí se mueve mucho el pecado, es porque los gobiernos están permeados por Satanás, porque su fe no está puesta en Dios, está puesta en el pecado. Y tristemente, para nadie es un secreto el estado de la prosperidad de Venezuela. Leer la Biblia es leer el mundo, es leer lo que está pasando. Ahora, personalmente hablando, ¿usted es próspero? No me responda. Yo no quiero saber eso. ¿Usted es próspero? Y para eso es importante entender que la prosperidad se ha tergiversado tristemente a la luz de la Biblia. Porque existe una prosperidad que es bíblica. Le voy a hablar de una prosperidad que no es bíblica rápidamente. La prosperidad que no es bíblica, que muchas veces se predica y gira en torno al dinero y a las cosas materiales. Esa no es una prosperidad bíblica. Muchas hablan de prosperidad de parte de Dios, pero que es mentira, haciendo honor a que debemos darle órdenes a Dios para que Él nos dé lo que queremos. Y eso no es así. Otros hablan de una prosperidad que también es mentira, y es hacer canjes, hacer trueques. Señor, yo te doy esto, pero tú me das esto.
Y eso no es así. Porque ningún hombre puede hacer pacto con Dios. Dios sí pacta con nosotros. Pero nosotros no, le fallamos a Dios cuando hacemos pactos con Él. Entonces, ¿qué sería una verdadera prosperidad a la luz de la Biblia? Ser bienaventurado por Dios, específicamente en crecimiento personal y espiritual, dentro de la relación con Él, como resultado de la obediencia a los principios bíblicos, para que las bendiciones le alcancen, según la voluntad del Señor. Y frente a ese concepto de prosperidad en la Biblia, es del cual yo le quiero hablar a usted. ¿Por qué? Porque en este momento, para nadie es un secreto, la situación del mundo, la situación económica que estamos pasando, que es dura, que es difícil. Y la Biblia se atreve a hablarnos de que Dios quiere restaurar en usted, ¿qué? La prosperidad. Dios quiere que usted sea una persona próspera. Pero ¿cómo quiere esto Dios? La prosperidad bíblica parte de la obediencia a Dios. ¿Por qué esta gente se le iba a quitar la prosperidad? ¿Por qué se le iba a quitar? ¿Por ser qué? ¿Obedientes o desobedientes? Desobedientes. Y una de las formas de notar en el Antiguo Testamento que Dios estaba enojado era porque inmediatamente Dios quitaba la prosperidad. Dios la quitaba. Y también una de las formas en el Antiguo Testamento de notar que una persona era bendecida era porque Dios lo prosperaba, porque Dios lo levantaba. Y esto lo encontramos a la luz de la Biblia. La palabra prosperidad es una palabra griega que quiere decir eudó, y eudó quiere decir ayuda para el camino. ¿Qué es prosperidad? Ayuda para el camino. Jesús lo dijo así, hablando de prosperidad bíblica. Usted conoce el versículo. Padre nuestro, que estás ¿dónde? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tú. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Y a continuación va a hablar de prosperidad. Danos hoy, ¿el qué? El pan para toda la vida, Señor. ¿Qué dice el texto? ¿Para cada qué? Día. Y eso es prosperidad según la Biblia. Porque prosperidad significa ayuda para el camino. No significa lujos. No significa una comodidad que muchos desearían tener. Prosperidad bíblica es que Dios te va a suplir cada día lo que tú ¿qué? Necesitas. Dios le proveía al pueblo lo que cada día necesitaba. Tanto así que en el desierto les dijo, cada día les daré maná. Esa era la prosperidad. Y Dios a usted y a mí nos quiere ver prosperados según su voluntad y según la palabra. Pero es importante que resuene en nosotros. Muchas personas no son prósperas porque hay pecado en ellas. Muchas personas no son prósperas en lo que hacen, en sus empresas, en sus trabajos, en sus proyectos, porque todavía hay actitudes de pecado y cosas que impiden que Dios pueda prosperar. Nuevamente se lo repito, Dios veía que su pueblo le fallaba e inmediatamente ¿qué quitaba? La prosperidad. Hasta las tierras les quitaba. Porque la Biblia dice que la forma en que el pueblo pagó las consecuencias de su pecado fue ¿qué? Que fuesen exiliados, que fuesen llevados cautivos, esclavos para Babilonia. Y sus terrenos ¿cómo quedaron? Dice la Biblia que desolados, que no había hombre, que no había nada, había lástima. Incluso en un texto de la Biblia, en Jeremías también dice la palabra del Señor, por allá en el capítulo 18, dice la palabra que Dios dijo, este lugar va a quedar tan desolado que muchos van a pasar por aquí extranjeros y van a menear la cabeza. En señal de tristeza, porque había sido un lugar que próspero. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando yo era niño, hace años, cuando yo tenía como unos 5 o 6 años, recuerdo que el lugar donde vivían mis abuelos era un lugar muy próspero. Mucha gente, muchas ventas, muchas cosas. Hoy en día ir a ese lugar da escalofrío. Es un lugar solo. Es un lugar donde no hay nadie, la casa está vieja, se está cayendo. Uno siente ruina al llegar a ese lugar. Y tristemente, a veces uno cuando entra a la casa de algunas personas percibe eso, ruina. ¿No le ha pasado a usted?
que usted entra y usted percibe como que aquí no está la bendición de Dios. Aquí hay ruina. Y sabe, Dios quiere restaurar la prosperidad en usted y en mí, porque posiblemente usted y yo la hemos perdido. Hemos perdido el favor de Dios para ser bendecidos. ¿Sabe cuándo la prosperidad se tergiversa? Vuelvo y le recuerdo tercera de Juan 1:2, donde Juan le dice a Gallo, le dice: deseo que seas próspero en todas las áreas de su vida, especialmente en tu alma. Y la Biblia nos enseña cómo ser prósperos realmente. La prosperidad no empieza en las cosas materiales, la prosperidad empieza en lo personal y espiritual. Y hay personas con muchas riquezas materiales, pero no son prósperos espiritual ni como personas. Perdóneme la expresión que voy a usar, pero usted y yo conocemos muchas personas aparentemente prósperas en lo material, pero un mugre de personas, de calidad de personas. Una vez un señor dijo: parecen indios con plata, así usó ese término. Y le voy a decir a usted una cosa: la prosperidad, según la Biblia, empieza en el alma. La prosperidad en la palabra del Señor empieza por su relación con Dios. Y es más, la Biblia se atreve a decir que las bendiciones alcanzan. Yo no tengo que buscarlas porque ellas me llegan. Pero ¿sabe cuándo eso sucede? Cuando la prosperidad no ha empezado en las cosas materiales, sino ha empezado en su alma y en su relación con Dios. Por alguna razón, las dos primeras áreas que Dios iba a restaurar en su pueblo era la relación y la adoración. Y luego ahí sí, las ovejas iban a saltar por ahí. Y luego ahí sí, los pastores iban a tener ganado. Primero, restaurar relación y adoración. Yo le quiero decir en esta noche que Dios quiere bendecirlo a usted mucho. ¿Amén o no amén? Dios quiere que usted no pase necesidades. Es lo que la Biblia nos enseña. Es más, grandes hombres de Dios eran muy ricos. Abraham era un hombre de muchos recursos. Jacob era un hombre de muchos recursos. Salomón ni se diga. Dice la Biblia que no ha habido un hombre más rico que él sobre la faz de la tierra. David, reyes, grandes hombres de Dios. Dios está de acuerdo con que seamos prósperos, pero a la forma de la palabra de Dios. La prosperidad no tiene nada que ver con cantidad, sino con una buena relación con Dios. Y yo le invito a que usted analice eso, porque muchos queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos al Dios de las bendiciones. Muchos creemos que ser prósperos es tener las bendiciones que Dios da. Que Dios me dé, que Dios me ponga, que Dios me regale, que Dios me sirva. Pero no queremos al Dios que da esas cosas, cuando la prosperidad inicia con el Dios que da todas esas cosas. Es más, creo que una de las oraciones más frecuentes de nosotros es: Señor, ayúdame porque está duro. ¿Sí o no? Señor, provéeme. Pero con la misma intensidad oramos porque crezcamos espiritualmente. Lo veíamos en la primer mensaje que dábamos acerca de esta serie. Y le tengo una premisa según la Biblia. Dice la Biblia en Proverbios 22:2 que Dios creó al rico y al pobre. Entonces prosperidad no tiene que ver con pobreza material. Prosperidad tiene que ver con riqueza espiritual. Y ahorita más adelante me va a entender. Un gran hombre de Dios también en Proverbios 30 del 7 al 9 dijo lo siguiente. Dijo: Señor, no me des mucho, porque si no yo te olvido. Y tampoco me des tan poquito, porque si no yo reniego. Así dijo ese hombre, se lo estoy parafraseando. Proverbios capítulo 30, versículo del 7 al 9, así dice allí. ¿Y sabe por qué dice la palabra? Porque ellos entendían que era prosperidad. Prosperidad tiene que ver con contentamiento, lo dijo el apóstol Pablo. Y muchos no estamos conformes ni contentos con lo que Dios nos da. Más bien renegamos con lo que tenemos. Jeremías 33, 12 al 13 nos habla de que Dios quiere restaurar en usted y en mí el ser prósperos. Dios quiere que usted sea una persona próspera. Amén. Dice la palabra del Señor, retomando los versículos, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin nombre y sin animal. ¿Cómo estaba ese lugar?
vacío. ¿Próspero estaba? No. Pero ¿sabe? Esta parte de desierto, de sin nombre, asolado, vacío, esto todavía no había pasado. Eso iba a pasar. Ese lugar iba a quedar sin prosperidad. Porque ¿quién la iba a quitar? Dios. ¿Y por qué la iba a quitar? Por desobedientes, por el pecado. Hermano amado mío, le quiero invitar a que usted analice en este momento un segundo su vida. A la luz de esto y a la luz de lo que dice también en el segundo libro de Crónicas. Dios le dice a Salomón, nuevamente le repito, Salomón, si la gente se enferma, si hay fenómenos climatológicos extraños como que no llueva, preocúpese porque hay pecado y yo voy a quitar la prosperidad. Hermano, ¿usted es próspero? ¿Por qué no lo es? ¿No será que ya no está lloviendo? ¿No será que la falta de lluvia, la falta de favor de Dios en su vida le está indicando que el problema está en que de pronto hay algo de pecado? ¿No será que las cosas no salen bien porque usted no las quiere hacer bien con Dios? Hubo un hombre que se empezó a molestar un poco con Dios en su corazón y comenzó a sentir algo extraño que toda persona que ama a Dios siente a veces. Y es lo siguiente. El nombre de este señor era Asaf. Y él sintió envidia de los que no creen en Dios y son prósperos. Y entonces dijo, Señor, yo oro, ayuno, voy a la iglesia, pero tú no me bendices. Y aquellos que te odian, que no te siguen, que se la pasan en borracheras, en fiestas, están mejor que yo. ¿A alguno de los que está aquí le ha pasado eso? ¿Alguno de los que está aquí ha sentido eso? Eso lo vivió una persona de la Biblia. Y dice así, termina su inconformidad cuando dice la palabra así en el Salmo. Dice, hasta que entrando a tu santuario, dice así, hasta que cuando entré a tu presencia entendí. ¿Sabe qué le estaba pasando a él? A Asaf, que estaba sirviendo a Dios, pero no tenía una relación con Dios. Y eso le pasa a muchos. Hacen muchas cosas para Dios, pero con Dios ni pío. Y se estaba viendo reflejado en lo que él estaba sintiendo en su corazón. En otras palabras, yo voy a la iglesia, yo te sigo, Señor, pero como que yo no veo la prosperidad por ningún lado. ¿Será que usted sí está teniendo una relación precisa e íntima con Dios como para que Dios no quite la prosperidad? Es la pregunta que yo tengo que hacerle a usted a la luz de esta palabra. Dios se dispone a restaurar lo que un día perdimos por desobedientes. Y aquí quiero ir empezando a culminar el mensaje de hoy. Si usted nota, el versículo dice, y en todas sus ciudades aún, ¿cuál es el verbo que aparece ahí? Habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ¿qué? Ganados. Cuando dice habrá, se está refiriendo al tiempo ¿qué? Futuro, ¿cierto? Algún día, por estos lugares desiertos, volverá a haber rebaños de ovejas. Específicamente iba a haber una cosa que necesitan las ovejas. ¿Qué es, según el texto? Pasto. ¿Qué necesitan? Pasto. Y dice la palabra del Señor en el versículo 12, dice, habrá cabañas de pastores que hagan pastar. En otras versiones dice, y volverá a haber pastizales para que los rebaños coman. Entonces, ¿cómo iba a quedar ese lugar? Usted cuando ve un lugar sin pasto, ¿cómo lo ve? Dice mi papá, eso es un peladero. ¿Cierto que sí? ¿Usted conoce peladeros donde no crece ni el pasto? ¿Sabe? Yo aquí le quiero decir algo tremendo a la luz de este mensaje. Y es lo siguiente. Promesa de restauración. Dijimos que Dios quiere restaurar la
relación, la adoración y la prosperidad. Pero cuando hablamos de prosperidad, específicamente el texto no se refiere a que Dios les va a dar algo que nunca han tenido. ¿Amén? ¿Me está entendiendo lo que les estoy diciendo? El texto está prometiendo, Dios les está prometiendo a ellos, no que les va a dar algo que nunca han tenido. ¿Qué les va a dar? Les iba a ¿qué? A devolver, restaurar. Y yo le quiero preguntar, ¿usted qué ha perdido que desea volver a tener? Amado amigo y hermano, en esta noche, la prosperidad de la que habla el texto no es una prosperidad de que Dios me dé algo que yo no tengo o que nunca he tenido, sino es algo que me devuelva porque yo un día lo perdí. Y muchos necesitan ser prosperados en el gozo, porque hay muchos que lo perdieron hace rato. ¿Se da cuenta que usted la prosperidad no se refiere específicamente a lo económico? Se refiere a lo que usted y yo hemos perdido, que le echamos de menos. Y el texto es tremendo por eso. Le quiero contar una corta y rápida historia. Hace unos años conocí a un pastor, un muy buen pastor. Tenía a su única hija, y la crió desde pequeña en el temor de Jehová, enseñándole a orar, enseñándole a buscar la palabra, enseñándole a hacer su devocional, enseñándole sus hábitos espirituales de orar, de adorar al Señor, de ayunar, de alimentarse de la palabra. Desde bebé la crió así. Fue creciendo esta niña y él siempre ahí, porque él quería ser el mejor padre, especialmente enseñarle a su hija a ser una mujer que se guardase y que buscara a Dios. Alrededor de los 16 años de esta niña, ella consigue un novio a escondidas y queda embarazada. Cuando su papá se entera, este pastor, que había toda la vida trabajado en pos de su hija para criarla en el temor de Dios, para que no metiera las patas específicamente, queda devastado con la noticia. Porque ¿qué papá no quiere, especialmente con su hija, entregarla en un altar, en castidad? ¿Quién no quiere ver a su hija casarse un día? Y más este hombre con sus principios. Nos contaba la historia llorando, muy triste, pero dijo esto: yo tengo la esperanza de que algún día ella se va a restaurar y la voy a poder entregar en un altar casada. Nos partió el corazón. ¿Qué perdió usted que quisiera que Dios le devolviera? Esa es la prosperidad de la cual el texto nos habla en esta noche. La prosperidad en el texto indica obtener nuevamente las bendiciones que se perdieron, específicamente el favor de Dios. Y eso, a la luz de este texto, es prosperidad. Las dos palabras que hablan de prosperidad en el texto son habrá y pasarán. Habrá otra vez pastos. Y la palabra pastos implica comida, lo que alimenta a lo que sostenía el pueblo. Dijo el rey David en el Salmo 23. ¿Qué dijo el rey David en el Salmo 23 que usted se lo sabe de memoria? ¿Cómo dice? Jehová es mi, nada me quede. En delicados pastos. Pastos implica alimento para lo que me sostiene. Alimento para lo que ¿qué? Me sostiene. El pasto únicamente lo podía hacer crecer la lluvia, Dios.
Y sabe, Dios está dispuesto, escúcheme, Dios está dispuesto a restaurar esa fuente inexplicable que lo sostenía hace tiempo usted. Dios está dispuesto a restaurar en su vida su divinidad, la divinidad de Dios. No sé si a usted le ha pasado que usted mira su mes, mira sus finanzas y dice: yo no sé cómo Dios me sostuvo este mes. Fue algo milagroso. Ese es el pasto que alimenta esa tiendita, que alimenta ese empleo, que alimenta eso que lo sostiene a usted. Ese es el pasto. Eso inexplicable que no le podemos dar otro nombre que milagro. Eso que uno dice: ¿y Dios cómo haría? Eso es que vuelva a haber pasto, es que comience la prosperidad, porque la prosperidad tiene milagros. Y una persona próspera no implica que tenga cantidad, implica que en su vida se le hagan milagros cuando no tiene. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos de los que están aquí han experimentado milagros de provisión de parte del Señor? Yo sé que todos los que estamos aquí. Yo recuerdo una vez en la iglesia, en La Vega, en el mes de enero, la iglesia se endeudó demasiado porque estábamos ampliando la iglesia. Muchas cosas de construcción, y entonces sembramos los que trabajamos para la iglesia nuestro sueldo, ¡pum!, para pagar las deudas que habían allí. Y en ese mes yo iba a lavar mi ropa donde una ancianita que todavía vive, ella se llama la hermana Chelita. Iba allá yo con mi caja y llevaba mi ropa y la lavaba allá. Y cuando yo iba a descolgar mi ropa y ya sé que me ponía los pantalones, yo metía la mano en los pantalones y encontraba 10,000, 15,000 pesos, 5,000, 2,000. La fuente yo nunca la supe, pero yo lo único que sé es que Dios en ese mes me sostuvo, como a muchos les ha pasado acá. Ese es el pasto. Y Dios quiere restaurar en usted eso, la prosperidad. La prosperidad, ¿cómo? Como la palabra del Señor la enseña. Como la Biblia dice, la economía del pueblo giraba en torno a los rebaños. El pueblo de Israel giraba en torno a la prosperidad de sus rebaños, que tenían que comer leche, carne, pero para poder sostener sus rebaños necesitaban pasto. Necesitaban la bendición de Dios. Usted tiene una empresa, usted tiene una tienda, usted tiene un negocio, usted tiene un empleo, pero usted necesita que Dios coloque el pasto. ¿Me hago entender o no me hago entender? Usted tiene buenos proyectos, ideas, usted necesita que Dios coloque el pasto. Porque si Dios no coloca el pasto, no hay milagros. Amén. Dios quiere a usted prosperarlo. Es tan importante esto que está pasando aquí, que lo primero que se cogía en los botines de guerra cuando una nación ganaba era las ovejas, el ganado. Lo primero que se le arrebataba a un pueblo cuando era conquistado era su prosperidad. Y usted y yo no nos podemos dejar arrebatar la prosperidad específicamente por el pecado y Satanás. Por eso le indico en esta noche y le digo a la luz de la Biblia: hermano, ande bien, ande recto, no ande en pecado. Restaure su relación con Dios para que la prosperidad llegue, para que la prosperidad esté, para que usted sea próspero, no por la cantidad de dólares y millones que usted tenga, sino porque recuerde que se me olvidó la palabra. ¿Qué es prosperidad? La ayuda para el camino, para que usted, la vida que lleva, cada día usted pueda ver las provisiones de Dios. Eso es prosperidad. Y termina el versículo 13 diciendo: en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. Y lo primero que se nombra, o gran parte del versículo 13, son los lugares, los terrenos. Específicamente se está nombrando la tierra de Judá. ¿Qué fue lo primero que perdió el pueblo por desobediente? La tierra. La tierra. El lugar que Dios les había prometido.
Y sabe, prosperidad en este texto significa o tiene como sinónimo devolver lo que un día se nos fue quitado. Usted que perdió un día, que quisiera que Dios le devolviera, que era una bendición. Usted que perdió un día, que desde ese día usted no vuelve a ser el mismo. Dios quiere prosperarlo. Dios quiere devolvérselo. Y aquí en este texto habla de la alegría de recuperar lo perdido. ¿Cómo se siente uno cuando usted recupera lo que le perdió? Eso es un gozo, ¿no le parece? Es una alegría enorme cuando usted vuelve a recuperar lo que se le perdió. Y Dios quería darle este sentimiento al pueblo. Y termino con esto. La palabra del Señor allí, si usted nota, dice: pasarán ganados por las manos del que los cuente. Prosperidad en ese texto significa que usted y yo seamos dueños de las cosas. Porque no hay nada mejor que uno ser dueño. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que no hay como uno tener las cosas propias. Ser dueño. Y el texto dice: pasarán ganados por las manos del que los cuente. Serán de ellos. Contarán. Como cuando usted llega y le pagan su sueldo y usted cuenta ese dinero con unas ganas porque es suyo, ¿cierto que sí? Y vuelve y lo cuenta por si de pronto se fue un billete de más. ¿Cierto? Contarán los ganados, los pastores contando sus rebaños de ovejas. Qué feliz es contar lo que es de uno. Y esa prosperidad Dios se la quería devolver a su pueblo, pero no sin antes que sufriera las consecuencias de su desobediencia. Yo le quiero indicar a usted en esta noche que Dios quiere restaurar la prosperidad en usted. ¿En qué área de su vida usted considera que no es próspero? ¿En su familia? ¿No hay prosperidad en su familia? ¿No hay prosperidad en su relación con Dios? ¿No hay prosperidad en sus sueños y proyectos? ¿No hay prosperidad en sus sentimientos? ¿En qué se considera usted que está arruinado? ¿Que está quebrado? ¿Que está asolado, como dice el texto? Allá, en esa área, Dios le promete restaurarlo, siempre y cuando usted sea obediente. Y termino con esto. Dios quería devolverle al pueblo la satisfacción de lo que un día tuvieron, porque no hay nada más rico que uno estar satisfecho por lo que uno tiene. Y Dios quería esto. Nuestro Señor Jesucristo habló de prosperidad y habló específicamente en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, versículos 19 y 21 de Mateo, diciendo que hiciéramos tesoros en el cielo. ¿Amén? ¿Quisiéramos dónde? Tesoros en el cielo, porque una persona próspera es una persona que hace riquezas, pero ¿a dónde? En el cielo. ¿Cómo vamos con eso? ¿Cómo vamos con eso? Jesucristo, hablando de prosperidad, dijo por allá en un texto: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? Prosperidad según Jesús. Sigo. Dijo el Señor y predicó en el Evangelio de Mateo: para que mis hijos, para que los santos hereden el reino de los cielos. ¿Qué es prosperidad? Heredar el reino de los cielos. Jesús también dijo por allá en Mateo: el pan de cada día dánoslo hoy. Ya lo nombramos y lo dijimos. Pero por último, Jesús habló de la prosperidad más hermosa que puede existir. Habló en Juan 14, 2 al 4. Y Jesús dijo: yo me voy a ir para prepararles una cosa. ¿Qué dijo que iba a ir a preparar? Un lugar, moradas. ¿Y qué es una morada? Una casa con habitaciones. Porque en la casa de mi Padre muchas ¿qué? Moradas hay. Y cada una de ellas el Señor se fue a ponerles nombre. En este momento tiene que estar construyéndole severa mansión a Jaiber, para que cuando Jaiber llegue al cielo pueda llegar a lo propio. Eso es prosperidad. En este tiempo todos deseamos tener nuestro apartamento, nuestra casa propia. ¿Cuántos oran por eso? Amén. Pero hay una propiedad
que solo Jesús la puede dar es tan cara que no se puede comprar con el dinero del mundo. Solo se puede recibir como regalo. Y es una habitación en la casa del Padre, con su nombre, y las escrituras están a su nombre. Eso se llama salvación, y esa es la mejor prosperidad que existe en la palabra. Devolvernos lo que un día perdimos en Edén. Devolvernos lo que un día perdimos en Edén por el pecado. Dios, mi hermano, en esta noche, para terminar, quiere restaurar en usted y en mí, ¿la qué? La prosperidad. ¿Qué quiere restaurar? La prosperidad. Eso le quiero decir de parte del Señor. Colóquese de pie, por favor. Para terminar, quiero invitarle a que oremos y a que veamos en este momento lo hermoso que Dios es, porque quiere restaurar a nosotros la prosperidad. Pero específicamente nuestra prosperidad en nuestra relación con Dios. Señor, queremos orar en esta noche. Queremos orar en esta noche para darte gracias. Quiero invitarle que allí donde usted está pueda levantar su corazón a Dios y orar a Él para que Él restituya la prosperidad en su vida. Porque la prosperidad, cuando es de Dios, otros la notan. No porque tengamos cantidad de cosas, sino porque somos calidades de personas en las manos de Jesús. La mejor prosperidad que existe es tu relación con Dios. Le invito que allí donde usted está, ore y diciéndole: Señor, gracias, porque nada se te escapa. Le quiero invitar a que usted ore en esta noche diciéndole al Señor, contándole qué perdió un día. ¿Qué perdiste? Que Dios quiere y puede devolverlo. ¿Qué perdiste? Donde te considerabas próspero y que ya no tienes hoy. Le invito a que usted en esta noche le diga: Señor, ayúdame. Trae prosperidad a mi vida. Yo sé que tú puedes devolver lo que un día perdí por causa de mi desobediencia, Señor. Ore un momento. En la Biblia Dios nos dio la libertad de pedirle. Dijo: pide y se os dará. Y ahora sí llegó el tiempo de pedir, después de haber entendido que debíamos adorar. ¿Qué perdiste que quisieras que Dios restaurara? Ora al Señor y dile: ayúdame. Nos referimos específicamente a las finanzas, nos referimos a muchas áreas de nuestra vida en las cuales ya no somos prósperos. Señor, oramos en esta hora sabiendo de que tú nos prometes restaurarnos. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y te podemos decir a ti, Jesús: siempre soberano, siempre eterno, siempre Dios. Pero siempre se me olvida que tú tienes el control. Los minutos son eternos, yo no encuentro solución, mas tus tiempos son perfectos. Yo confío en ti, Señor, yo sigo creyendo en ti. No importa lo que sentí, yo sigo creyendo
encima de lo que pedí, si mis ojos no ven lo que te rogué, aún por encima de mi poca fe, yo sigo creyendo en ti. Yo sigo creyendo en ti, no importa lo que sentí. Yo sigo creyendo en ti, por encima de lo que pedí. Si mis ojos no ven lo que te rogué, aún por encima de mi poca fe, yo sigo creyendo en ti. Sí, Señor, porque tú nos hablas de una prosperidad más grande que las cosas materiales. Nos hablas de una prosperidad celestial y eterna. Por eso seguiremos creyendo en ti. Seguiremos creyendo en que tú eres nuestro Señor. Y terminamos este momento diciendo: yo sigo creyendo en ti, no importa lo que sentí. Yo sigo creyendo en ti, por encima de lo que pedí. Si mis ojos no ven lo que te rogué, aún por encima de mi poca fe, yo sigo creyendo en ti. Seguiremos creyendo, Señor, en tu nombre, porque tú quieres restaurarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tome su lugar, por favor, un momento. Muy bien. Agradecemos a nuestros amigos también a través de las redes sociales que se conectaron con nosotros en esta noche a través de este mensaje. Esperamos que el Señor también haya bendecido sus vidas y que la presencia de Dios esté con ustedes y en su corazón, y que Dios restaure la prosperidad en sus familias. Amén. Muy bien. Para terminar, para salir de este momento, agradecerle por aceptar la invitación de venir a este lugar a escuchar la palabra del Señor. Continuamos y seguimos adelante. Le invito a que oremos mucho, porque los días que vienen no son fáciles espiritualmente, especialmente ahorita el sábado 31 de octubre. Porque históricamente se celebra el Día de la Biblia, no Halloween. Y espiritualmente esa noche es muy pesada. Y Dios nos llamó a tener autoridad para reprender al enemigo. Y yo le quiero invitar a que usted en esta noche se comprometa con Dios a estar orando, especialmente por nuestros niños, para que no sean engañados y para que podamos más bien celebrar lo que realmente se celebra, el Día de la Biblia, por lo que sucedió con Martín Lutero en 1517. Entonces, le pido que estemos orando, que usted no participe de cosas que no le agradan a Dios. Recuerde que Dios quiere restaurarlo en muchas áreas. Amén. Y para ello tenemos que obedecer al Señor. Eso por un lado. Segundo, invitarlo a nuestras diferentes celebraciones los domingos a las 8, a las 10 y a las 12, y los miércoles estamos a las 7. La idea es que los que estamos aquí podamos venir a esta celebración. Obviamente vamos a estar rotando las personas en las diferentes celebraciones para que también puedan asistir los domingos. La idea es que todos podamos ocupar un puesto, porque por las normas de bioseguridad debemos tener el distanciamiento y todo lo que usted nota en la iglesia, pero lo podemos hacer para venir a escuchar la palabra. Amén. Así que le invito a que usted esté siempre conectado con nosotros, también a través de las redes sociales. Los jueves a las 7 de la noche, mañana estaremos pasando el mensaje de hoy para que también podamos conectarnos, y los domingos a las 11 de la mañana estaremos también transmitiendo nuestra celebración. Amén.